Bueno, si echamos la vista atrás a la época de la universidad o incluso al instituto, pues es muy probable que recordemos esa sensación de estar sentados en un aula. Totalmente, mirando el programa de la asignatura y resoplando. Sí, sí, exacto. Mirando esa lista de temas y pensando, madre mía, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué hay que estudiar esta serie de conceptos inconexos que, a ver, parecen diseñados únicamente para frustrarnos a todos? Es una queja universal, yo creo. Lo es, lo es. Normalmente asumimos que esa lista de materias, ese plan de estudios, es una especie de realidad inmutable, como si fuera una ley física o, no sé, una casualidad matemática perfecta diseñada por sabios indiscutibles para hacernos aprender. Ya, la típica visión sagrada de la academia. Eso es. Pero resulta que esa frustración que todos hemos sentido no es imaginación de nadie. Esas listas de materias no tienen nada de inocentes. De hecho, son el resultado de un campo de batalla ideológico fascinante. Y bastante intenso, además. Muchísimo. Y esa es exactamente nuestra misión de hoy en este análisis a fondo. Vamos a explorar lo que podríamos llamar la arquitectura oculta de la educación. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos académicos, históricos y estudios muy profundos sobre el diseño curricular. Centrándonos, claro, específicamente en la educación superior en México desde los años 70 hasta épocas más recientes. Exacto. El objetivo es descubrir quién decide qué se enseña, cómo se estructuran esos conocimientos y por qué los planes de estudios son, en realidad, un espejo perfecto de las tensiones políticas y sociales de su época. Y establecer ese punto de partida es fundamental, porque, a ver, lo fascinante aquí es que lo que revelan estas fuentes es que el diseño curricular va muchísimo más allá de cuadrar un simple horario de clases. O de decidir si hay más prácticas que teoría. Claro, claro. Es una herramienta inmensamente poderosa. Para que nos entendamos, estamos hablando de una tecnología en sí misma, de una herramienta de ingeniería sociopolítica. Suena casi a ciencia ficción. Pues es muy real. El viaje que nos proponen estos documentos muestra cómo pasamos de entender el currículum como una simple lista inofensiva de temas a concebirlo como un mecanismo complejísimo que moldea sociedades enteras. Madre mía. Y para entender cómo hemos llegado a este nivel de complejidad actual, supongo que hay que ir a los cimientos, ¿no? Si nos situamos en la época de la posguerra, a mediados del siglo XX, pues el mundo necesitaba orden a gritos. O la universidad. Alguien tuvo que ser el primero en dar un golpe en la mesa y decir, a ver, dejemos de enseñar por inercia y pongamos un método racional aquí. Totalmente. Y en la literatura académica, ese primer gran intento de poner orden lo protagoniza un pionero llamado Ralph Tyler allá por 1960. Tyler, el padre del orden educativo. Podríamos llamarlo así, sí. Hasta ese momento, la educación era muy tradicional, o sea, se enseñaba simplemente lo que siempre se había enseñado. Pero Tyler buscaba aportar un método completamente racional al diseño educativo. Y lo hizo planteando 4 preguntas que, bueno, aunque hoy nos puedan parecer de puro sentido común, en su momento supusieron un auténtico terremoto. ¿Cuáles eran esas preguntas? Pues mira, Tyler preguntaba primero, ¿qué fines se buscan alcanzar en la escuela? Segundo, ¿qué experiencias educativas ofrecen mayores probabilidades de lograr esos fines? Tercero, ¿cómo se pueden organizar esas experiencias de manera eficaz? Y por último, ¿cómo podemos comprobar si realmente se han alcanzado los objetivos propuestos? Vale, vale. Vamos a desgranar esto porque la verdad es que me parece brillante en su simplicidad. Lo es muy elegante. Es que es casi idéntico a cómo programaríamos una aplicación de software hoy en día. O sea, primero defines qué problema quieres que resuelva la app, que serían los fines de Tyler. Exacto. Luego, escribes el código fuente, es decir, diseñas las experiencias educativas y las clases concretas que van a ejecutar esa tarea. Después, estructuras la arquitectura de ese código para que el programa no colapse al abrirlo. La organización eficaz, claro. Eso es. Y por último, lo pasas por una fase de pruebas, buscando bugs o fallos, para ver si cumple su función antes de lanzarlo al mercado. Me encanta esa analogía. Es súper precisa. Y Tyler, de hecho, propone un proceso muy estructurado de 7 etapas para llevar todo esto a cabo. Pero lo verdaderamente destacable de su modelo, y siguiendo con tu analogía de la fase de pruebas, es que él no dejaba que cualquier objetivo pasara al corte así como así. ¿Tenía un sistema de filtrado o algo parecido? Exactamente. Introdujo el uso de la filosofía y la psicología del aprendizaje como tamices. Eran, literalmente, filtros de control de calidad. O sea, no valía cualquier cosa. Para nada. La filosofía servía para garantizar que lo que se iba a enseñar no entrara en conflicto con los valores fundamentales de la institución
o de la época, y la psicología, por su parte, aseguraba que esos objetivos fueran científicamente alcanzables para la mente humana en esa etapa concreta de su desarrollo cognitivo. Ya, pero claro, a ver, si lo piensas fríamente, diseñar todo este código educativo encerrado en un despacho, usando filtros puramente académicos y filosóficos, pues suena un poco estéril, ¿no? Sí, puede pecar de teórico. Claro, es que si creas este sistema perfecto en un laboratorio de ideas, ¿qué pasa cuando lo sacas a la calle y lo intentas aplicar en una sociedad real, que es caótica y está llena de matices? Pues que chocas contra un muro, literalmente. Y esa es, fíjate, la principal crítica que la literatura posterior le hace al modelo de Tyler, que dejaba las decisiones curriculares casi exclusivamente en manos de una élite de especialistas. Y claro, la Torre de Marfil. Exacto. El problema de estar en la cúspide académica es que la desconexión con el barro de las aulas, con las necesidades reales de la calle, pues es casi total. Para solucionar esto, la teoría curricular tuvo que evolucionar a la fuerza. Renovarse o morir. Así es. Y aquí es donde las fuentes destacan la aportación de Hilda Taba. Ella añade la capa que faltaba, que es la sociedad y la cultura. Taba insiste muchísimo en que el currículo no puede existir en un vacío. Tiene sentido. Antes de sentarse a decidir qué enseñar, ella dice que hay que salir a investigar las demandas de la cultura que rodea la escuela. Hay que entender la naturaleza real de ese estudiante y determinar qué tipo de conocimiento es verdaderamente útil. Su modelo, que curiosamente también tiene 7 pasos, arranca obligatoriamente con un diagnóstico exhaustivo de necesidades. O sea, un intento claro de poner los pies en la tierra. Totalmente. Pero claro, la historia nos enseña que las buenas intenciones a veces toman unos desvíos un tanto oscuros, porque esa inercia de querer medirlo todo, ordenarlo todo, si le sumamos las presiones económicas de la época, nos lleva a un escenario radicalmente distinto. Un escenario muy industrial, de hecho. Sí, si nos trasladamos al México de la década de los 70, los documentos que estamos analizando muestran que surge una obsesión casi febril por la eficiencia. La educación, de repente, empieza a transformarse en algo que se parece sospechosamente a una cadena de montaje de una fábrica. Es una época fascinante por lo extrema que resulta en sus planteamientos. Hablamos del surgimiento de la tecnología educativa. Y ojo, este movimiento no surge de la nada. No es espontáneo, claro. Para nada. Está fuertemente vinculado a la psicología conductista de la época, al pragmatismo norteamericano y, atención a esto, a la sociología empresarial. Tela. O sea, la universidad como empresa. Tal cual. El objetivo supremo de la universidad ya no era solo iluminar mentes o crear ciudadanos críticos, sino la búsqueda de la productividad. Todo tenía que ser medible, todo tenía que ser observable y, por supuesto, todo tenía que ser optimizable. Vamos como si el estudiante fuera la materia prima entrando por una cinta transportadora y el graduado universitario fuera, pues, el producto empaquetado, sellado y listo para rendir en el mercado laboral. Exactamente esa era la mentalidad dominante. Y el máximo exponente de esta visión, al menos en las fuentes que manejamos hoy, es el modelo de José Arnaz, publicado en 1981. 1981, vale. Es un enfoque de una rigidez tremenda. Está estructurado en 4 grandes etapas, que son elaboración, instrumentación, aplicación y evaluación. Pero lo que define realmente a este modelo y lo que más impactó en el día a día de las aulas fue la introducción de herramientas como las cartas descriptivas. Las famosas cartas descriptivas. Sí, esto era un nivel de microgestión brutal. A ver, para que la gente que nos oye se haga una idea, ¿cómo funcionaba una carta descriptiva en la práctica? Porque de verdad suena a burocracia pura y dura. Imagínate ser profesor de historia en esa época. ¿Qué te obligaba a hacer esa carta exactamente? Pues imagínate que la carta descriptiva es el manual de instrucciones milimétrico del operario de esa fábrica que decíamos antes. Si eras profesor de historia, la carta no solo te decía qué temas tenías que dar. Ya, iba más allá. Mucho más. Te exigía desglosar la clase minuto a minuto. Te obligaba a definir propósitos generales, objetivos terminales específicos y además una especificación del contenido tan sumamente rígida que apenas te dejaba margen de maniobra. Madre mía, qué agobio. Podía dictaminar, por ejemplo, que debías dedicar exactamente 20 minutos a explicar las causas de la Revolución Francesa. Y el aprendizaje solo se consideraba exitoso si, al final de la sesión, el alumno era capaz de enumerar 3 fechas concretas en un examen tipo test. Pero, a ver,
Tengo que plantear una duda gigantesca aquí porque me estalla la cabeza. Si tratamos la educación exactamente igual que la optimización de una fábrica de coches, midiendo cada engranaje, cada segundo de la cadena de montaje y reduciendo todo a datos memorizables, ¿no estamos ignorando por completo que trabajamos con seres humanos? Es la pregunta clave. Claro, es que, ¿dónde queda el pensamiento crítico? ¿Dónde queda la empatía o la curiosidad del alumno? Pues esa es la gran fisura de todo este sistema. Y válida totalmente tu punto. De hecho, autores de la época como Mendoza ya advertían en estos mismos documentos que la educación superior, por muy técnica que sea una carrera, por muchos ingenieros o economistas que necesite el país, debe mantener siempre una profunda formación humanística. Lógico. Mendoza lo decía textualmente. Decía que había que alejar a los estudiantes de la insensibilidad que produce la tecnocracia, porque lo que acabó ocurriendo en la práctica fue un choque frontal entre la teoría administrativa perfecta y la realidad humana, caótica y compleja del aula. Me lo puedo imaginar perfectamente. Profesores quemados rellenando formularios en lugar de dar clase, ¿no? Tal cual. Un desgaste enorme. Las instituciones, muchas veces por simples motivos de imagen, para parecer más modernas o por presiones políticas externas, imponían este sistema burocrático de golpe. Sin anestesia. Sin anestesia. Pero el problema es que no capacitaban a los profesores para entender el modelo, ni ajustaban el sistema administrativo, ni mejoraban la infraestructura. El resultado fue un desgaste energético inmenso, una burocratización asfixiante y una profunda alienación del profesorado. Claro, sentían que no enseñaban, que solo rellenaban casillas. Exacto. Sentían que su vocación había sido secuestrada por administradores y burócratas. Y claro, una olla a presión así tiene que estallar por algún lado tarde o temprano. Alguien en el mundo académico tuvo que darse cuenta de que este afán desmedido por la eficiencia escondía algo un poco más turbio. Porque cuando te das cuenta de que la educación se ha vuelto una máquina fría, empiezas a levantar la alfombra. Y encuentras de todo. Y aquí es donde las fuentes nos muestran una rebelión. Una facción de teóricos empieza a destapar las verdaderas intenciones sociopolíticas de estos planes de estudios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Es un giro de guión total. Sí. Y ojo, quiero hacer un pequeño inciso aquí, para que quede clarísimo. Nosotros en este análisis no estamos tomando partido por ninguna postura política, ¿eh? No estamos aquí para defender la lucha de clases, ni mucho menos. Claro, claro. Nosotros somos completamente imparciales. Exacto. Nuestra labor es exponer objetivamente la revisión autocrítica que existe dentro de la propia literatura académica que estamos analizando. Dicho esto, ¿cómo fue esa rebelión intelectual? Pues es un punto de inflexión absoluto en la teoría del diseño curricular. Porque básicamente abandonamos la idea ingenua de que el currículo es pura ingeniería neutra y entramos de lleno en la sociología crítica. Y aquí la figura de Díaz Barriga es fundamental para entender esta ruptura. ¿Qué plantea él exactamente? Pues él lanza una crítica feroz a los cimientos de los modelos anteriores, empezando precisamente por ese famoso diagnóstico de necesidades del que hablaba Hilda Taba. Claro. Porque cuando un gobierno o un rectorado sale a decir hemos diseñado esta carrera para responder a las necesidades del país, pues suena irreprochable. Quiero decir, ¿quién en su sano juicio va a estar en contra de las necesidades del país? Exacto, suena fantástico en un discurso. Pero Díaz Barriga plantea la pregunta incómoda. Él dice, muy bien, pero ¿necesidades de quién? Ah, claro, el matiz. Él señala que, en una sociedad estratificada y dividida en clases socioeconómicas, hablar de las necesidades del país es con demasiada frecuencia un simple eufemismo. Un disfraz. Argumenta que esos currículos, disfrazados de una supuesta objetividad científica, a menudo lo único que hacen es imponer los valores, los intereses y la visión del mundo de la clase dominante. Y se lo venden a los demás como la única verdad. Exactamente. Los presentan al resto de la población como si fueran verdades absolutas y universales. En este punto, el plan de estudios deja de ser una herramienta de liberación o de ascenso social para convertirse en un mecanismo de reproducción y control. Tela con esto. Menudo lío. Básicamente te están diciendo qué pensar y cómo comportarte bajo la excusa de enseñarte una profesión. Y supongo que esa microgestión de las cartas descriptivas de la que hablábamos antes, pues encaja perfectamente en este mecanismo de control, ¿no? Como un guante. Es que si reduces todo a memorizar 3 fechas para un examen, evitas que el alumno se haga preguntas incómodas sobre por qué demonios ocurrió esa revolución en primer lugar.
Totalmente de acuerdo. Díaz Barriga critica duramente esa reducción de los grandes propósitos de la educación a simples conductas observables. Él afirma, y la literatura que estamos viendo es muy contundente al respecto, que al reducir el aprendizaje a aquello que se puede medir fácilmente en un examen tipo test, los verdaderos propósitos formativos quedan, y cito textualmente, mermados, devastados y desconocidos. ¡Qué fuerte! Se pierde el alma del proceso educativo, básicamente, y se anula por completo la capacidad crítica del individuo. Él insiste en que todo currículo es, nos guste o no, un reflejo de una totalidad sociopolítica. Nunca es neutral. Ya. Pero espera, porque al leer la documentación antes de grabar, hubo un detalle sobre esto que me pareció alucinante. Es el caso de Glassman y de Ibarrola. Ah, sí, eso es interesantísimo. A ver si lo he entendido bien, porque me costaba creerlo. ¿Me estás diciendo que estas dos académicas publicaron primero un modelo basado en objetivos medibles, superestructurado, y unos años después publicaron un texto destrozando su propia obra y admitiendo que servía para oprimir? Así fue, tal cual. Es que eso es rarísimo en el mundo académico, donde, seamos sinceros, el ego suele mandar bastante. Es un gesto de honestidad intelectual extraordinario, la verdad, y por eso las fuentes le dan tanta importancia histórica. Ellas inicialmente, en 1978, proponen un modelo por objetivos muy en sintonía con esa tecnología educativa dominante de la que hablábamos. Todo muy medible. Todo muy técnico. Pero 5 años después, en 1983, hacen una autocrítica severísima de su propio trabajo. ¡Wow! Reconocen públicamente que el uso rígido de esos objetivos y evaluaciones que ellas mismas habían promovido, pues en la práctica se había convertido en una herramienta de control puramente administrativo. Se dieron cuenta del monstruo que habían creado. Exacto. Admiten que ese engranaje no fomentaba un mejor aprendizaje real, sino que servía para consolidar un proyecto dominante. Subrayan el gran dilema del currículo. O sirve para mantener el status quo y la desigualdad, o asume de verdad un carácter transformador de la realidad social. No hay término medio. Vale, compro la teoría. Pero pongámonos en la piel de la persona que nos está escuchando y que piensa, pues muy bien, la teoría crítica es fascinante, el currículum tradicional es alienante y clasista. Estupendo. Pero mañana lunes la universidad tiene que abrir sus puertas y dar clases. Claro, el mundo sigue girando. Exacto. ¿Cuál es la alternativa práctica? Porque no podemos simplemente quemar los libros, cerrar las facultades e irnos todos a casa. ¿Cómo materializas toda esta crítica sociopolítica tan profunda en un plan de estudios real y funcional? Pues mira, la respuesta llegó tras una enorme sacudida social, que fue el movimiento estudiantil de 1968. Aquello obligó a repensar la institución universitaria desde sus propios cimientos. No quedó otra. Y la alternativa práctica fue una propuesta radical que cambió muchas reglas del juego, el llamado sistema modular. Sistema modular. Sí, y aquí la figura clave es Margarita Pansa. Su diseño curricular, que llamaron modular integrativo, se aplicó de manera muy emblemática en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, específicamente en la Unidad Xochimilco de México, y aquello fue una ruptura total, absoluta, con el paradigma de la fábrica. Por lo que veo en los documentos, proponen básicamente dinamitar el concepto mismo de asignatura. O sea, se acabó eso de tener la clase teórica de matemáticas a las 8 de la mañana, la de historia a las 9 y la de química a las 10, todas en compartimentos estancos y desconectadas entre sí. Adiós a esa fragmentación, sí. En su lugar, el sistema modular organiza todo el aprendizaje alrededor de lo que ellos llaman objetos de transformación. Pero, a ver, ¿qué es exactamente esto en el día a día de un alumno normal y corriente? Pues un objeto de transformación es, en esencia, un problema real, concreto e histórico de la sociedad. Y es un problema que el estudiante debe investigar y tratar de solucionar activamente. O sea, nada de teoría abstracta. Nada. En lugar de empollar teoría en un aula, esperando que quizás, con suerte, dentro de 4 años le sirva para algo en su primer trabajo, el orden del aprendizaje se invierte por completo. Se exige una integración absoluta de 3 pilares que las universidades tradicionales mantenían rígidamente separados. ¿Cuáles son? La docencia, la investigación y el servicio a la comunidad. Fíjate, esto me recuerda muchísimo al entrenamiento de un médico interno residente en un hospital. O sea, en la educación tradicional, pues te pasas los primeros años encerrado en una biblioteca memorizando enormes tomos de anatomía y biología celular antes de ver siquiera un paciente de lejos. Años solo con libros, sí. Exacto. Pero el sistema modular que propone Pansa es como poner al estudiante de primer año frente a la enfermedad directamente, frente a un problema social real, digamos, no sé, la contaminación del agua en un barrio periférico,
Y esto desde el día 1. Y aprendes la química, la sociología y las leyes medioambientales no en el vacío de un aula, sino mientras intentas resolver esa crisis en la vida real. Es una analogía fantástica porque ilustra perfectamente el cambio radical en cómo se concibe la verdad y el conocimiento. A nivel epistemológico, el conocimiento en el sistema modular ya no es un bloque estático de datos que el profesor posee y el alumno traga pasivamente. Ya no es un monólogo. Para nada. Se entiende como un proceso de acercamiento progresivo a la verdad mediante la interacción continua y dialéctica entre el sujeto que aprende y la realidad que intenta cambiar. Y fíjate en cómo esto destroza por completo el rol tradicional del profesor. Claro, el profesor baja del pedestal. Totalmente. Ya no puede ser el sabio inalcanzable dictando dogmas de fe desde un atril. Pasa a ser un coordinador dentro de un equipo de trabajo horizontal. Se rompen las dinámicas de dominación clásicas en el aula. Suena idílico sobre el papel, de verdad. Es precioso. Pero, siendo un poco el abogado del diablo aquí, esto tuvo que ser un caos logístico monumental. Menudo rompecabezas, sí. Es que imagínate a profesores de toda la vida, acostumbrados a dar su charla de 1 hora, recoger sus apuntes e irse a casa, teniendo que coordinar proyectos comunitarios multidisciplinares de la noche a la mañana, por no hablar de la evaluación. ¿Cómo le pones una nota numérica del 1 al 10 a un alumno por intentar resolver la contaminación de un barrio? Tienes toda la razón del mundo en dudar, y la literatura no oculta para nada esos problemas. Fue logísticamente complejísimo y generó muchísima resistencia. Lógico. Hubo choques culturales enormes dentro de las facultades porque exigía una inversión de tiempo brutal y un nivel de compromiso grupal que ni las infraestructuras ni muchos académicos estaban dispuestos a asumir en ese momento. Normal, es pedirle peras al olmo. Y esto nos lleva de manera muy natural a la evolución final que marcan nuestras fuentes, a la necesidad histórica de encontrar una síntesis. El equilibrio. Eso es, porque la tecnología educativa pura nos da una fábrica sin alma, pero el sistema modular puro, sin una estructura clarísima, puede derivar rápidamente en desorganización y frustración generalizada. Así que el gran reto es ¿cómo se diseña entonces un plan de estudios moderno que equilibre ambas fuerzas? Es como buscar el santo grial de la educación, la verdad. Y aquí es donde las fuentes introducen el concepto del constructivismo, ¿verdad? Con el modelo de Frida Díaz Barriga Arceo y sus colaboradores, que se aplicó en los años 80 en la carrera de Psicología de la UNAM. Ese es el gran hito moderno, sí. Pero a ver, antes de entrar en los detalles técnicos de este modelo, expliquemos muy brevemente qué significa esto del constructivismo para la gente que nos oye y que no esté familiarizada con la jerga pedagógica. Por supuesto. En palabras muy sencillas, el constructivismo rechaza tajantemente la idea de que el alumno es un cubo vacío, que el profesor se dedica a llenar de datos. El alumno no es una esponja pasiva. Exacto. Al contrario, postula que el alumno construye activamente su propio aprendizaje. El conocimiento nuevo se engancha de forma natural a las experiencias y conocimientos previos que el estudiante ya tiene, dándole un sentido mucho más personal y duradero. O sea, aprender haciendo y relacionando conceptos, no solo repitiendo fechas como un loro. Y lo verdaderamente interesante del modelo de diseño curricular de Díaz Barriga Arceo es que parece haber tomado nota de todos los errores históricos que hemos repasado hoy. Sí, es un modelo muy maduro. No se lanza al vacío sin red. Exige una fundamentación muy sólida de la carrera que analiza 2 frentes clave. Por un lado, las necesidades sociales, manteniendo ese espíritu crítico de Panza. Pero por otro lado, analiza fríamente el mercado ocupacional real. ¿Fundamental? Claro, porque al final del día, la gente necesita que su título universitario le sirva para conseguir un trabajo y comer. Efectivamente, este modelo integra el pragmatismo puro y duro con la conciencia social, creando un perfil del egresado que es muy realista. Pero si hay una aportación verdaderamente revolucionaria en este enfoque constructivista, es su énfasis radical en la evaluación continua. ¿Exámenes todas las semanas? No, y ojo con esto, no me refiero a hacerle exámenes continuos al alumno, sino a someter a evaluación continua al propio plan de estudios. Ah, vale. Parten de una premisa de tremenda humildad intelectual. Asumen, desde el minuto 1, que un currículo nunca puede ser estático. Las disciplinas científicas avanzan sin parar y las necesidades de la sociedad son entes vivos, que mutan constantemente. Me encanta esa visión, la verdad. Es un modelo que es plenamente consciente de su propia caducidad.
Es como si, volviendo a nuestra metáfora de la programación de aplicaciones, el desarrollador supiera perfectamente que el software se va a quedar obsoleto en 2 años. Y actúe en consecuencia. Claro. Y por eso diseña un mecanismo interno para actualizarse a sí mismo de forma automática. Es idéntico a tu teléfono móvil, que se pasa la noche descargando en segundo plano parches de seguridad y mejoras de rendimiento periódicas. El currículum constructivista tiene la capacidad de adaptación ya integrada en su propio código fuente. Es una forma brillante de verlo. Y fíjate, esa capacidad de adaptación nos lleva a una reflexión profunda que hila todo nuestro recorrido de hoy. Esto plantea una pregunta importante porque enlaza esta necesidad de revisión constante con la noción de responsabilidad social y académica de la que hablaba un autor llamado Villarreal allá por 1980. ¿Qué decía Villarreal exactamente? Villarreal estipulaba que las universidades tienen la obligación ineludible de responder a las exigencias y urgencias del desarrollo de un país. El reto monumental que plantean las fuentes y que sinceramente sigue más vigente que nunca es este: cómo mantienen las instituciones esa congruencia, ese delicado equilibrio entre lo que enseñan en sus aulas cerradas y los problemas reales de una sociedad que hoy en día está hiperconectada y cambia a una velocidad de vértigo. Pues mira, para quienes nos están escuchando, yo creo que esta es la gran clave de todo. Esto explica por qué hoy en día tanta gente siente esa profunda desconexión, esa sensación horrible de salir a la calle con tu título universitario bajo el brazo y darte cuenta de golpe de que el mundo real demanda habilidades que jamás pisaron tu aula. Es una frustración enorme. Totalmente. Es el resultado directo de un currículo que simplemente dejó de actualizarse o que fue diseñado en su día respondiendo a intereses puramente burocráticos y no a realidades sociales. Es que, de verdad, es increíble cuántas capas de complejidad histórica, política y psicológica se esconden debajo de un simple folleto universitario. Sin ninguna duda. A modo de síntesis, para poner un poco de orden en todo esto, hemos sido testigos de una evolución asombrosa a través de estos documentos. Empezamos viendo cómo Ralph Tyler intentó poner orden racional tras la guerra. Con sus famosos filtros. Eso es. Luego vimos cómo esa racionalidad se pervirtió en los años 70 con Arnard, convirtiendo la educación en una fría fábrica eficientista, guiada por aquellas temibles cartas descriptivas. La época industrial pura. Sí. Después presenciamos la necesaria rebelión sociopolítica de autores como Díaz Barriga, que desnudaron el currículo revelándolo como un mecanismo de control de la clase dominante. Y finalmente, vimos cómo la academia intentó encontrar soluciones reales y aplicables. ¿El sistema modular? Exacto. Primero con el radical sistema modular de Panza, enfocado en resolver problemas comunitarios reales, y desembocando por fin en los modelos constructivistas actuales que entienden el currículo como un organismo vivo que debe evaluarse y adaptarse constantemente. Ha sido un viaje fascinante, desde la máxima rigidez burocrática hasta la flexibilidad consciente. Un viaje que, desde luego, yo estoy seguro de que cambia por completo la perspectiva que tenemos sobre nuestros propios años de estudiantes y sobre esa lista de asignaturas que en su día pues dimos por sentada como si fuera inamovible. Totalmente. Te hace replantearte muchas cosas. Y bueno, para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, quiero dejar a la gente que nos escucha con una última idea a la que darle vueltas. Una especie de proyección de todo este bagaje histórico hacia el futuro más inmediato que nos espera. A ver. Hemos visto que históricamente los planes de estudio han sido cuellos de botella. Han sido embudos de conocimiento rígidamente controlados por instituciones, por estados o por especialistas académicos. Ellos eran los únicos con el poder real de decidir qué saberes son válidos y cuáles quedan directamente fuera de la historia oficial. ¿Quiénes tenían las llaves del conocimiento, vaya? Exacto. Pero hoy, y esto es innegable, estamos asomándonos a un precipicio tecnológico sin precedentes. Así que la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el diseño curricular en un futuro muy cercano donde la inteligencia artificial permita a cada individuo generar desde el sofá de su casa un plan de estudios absolutamente perfecto, hiperpersonalizado, interdisciplinar y además autónomo en cuestión de segundos? Es un cambio de paradigma brutal. Claro, si la arquitectura oculta de la educación y el control social que conlleva siempre dependió de quién tenía el poder de imprimir ese mapa de conocimientos, ¿sobrevivirá la universidad tradicional a un mundo donde el currículo ya no se dicta desde arriba, sino que lo genera el propio aprendiz a su medida? Es una pregunta excelente para llevarse a casa. Es, desde luego, algo para pensar detenidamente la próxima vez que nos topemos con el rígido programa de una asignatura. Y con esta reflexión, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy.
Ha sido un auténtico placer sumergirnos en estas profundidades documentales y descubrir, juntos, los cimientos ocultos de cómo aprendemos. Encantada de haber compartido este rato. Lo mismo digo. Hasta la próxima a todos.